Ok, buenas noches, profesora. Buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la hora en que esté visualizando este video. Mi grupo y yo, el grupo 2, les vamos a hablar acerca de la empresa seleccionada, que es Agroindustrial Paramón SA, para presentarles nuestro trabajo de investigación. Los integrantes de mi grupo son Chinquillo, Tena, Fiorella, Guanay, Milán, Piero, Rodríguez Chávez, Natalia, Valdés Rivas, Maciel y quien les habla, Azurza Lorel. Le voy a explicar un poco acerca de la información de Agroindustrial Paramongasa. Esta es una empresa dedicada a la comercialización de azúcar. Su materia prima viene a ser la caña de azúcar. Es una subsidiaria indirecta que cuenta con un alto valor en el mercado nacional y también internacional. Es una empresa que se dedica a la siembra e industrialización de la caña de azúcar, siendo su principal producción y comercialización el azúcar. Eh, Su actividad económica, como ya lo había mencionado, la siembra, el cultivo y la cosecha. En particular, la compañía posee tierras agrícolas ubicadas en la localidad de Paramonga, en la que se cultiva la caña de azúcar, la que es utilizada para el procesamiento de azúcar y otros productos derivados que son comercializados en el mercado local, en menor medida en el exterior. Le voy a hablar acerca de la evolución de los últimos 4 años de esta empresa, que ha tenido que adaptarse a muchos retos, a las nuevas demandas de los últimos años entre el 2020 y el 2024, que es la actualidad. La empresa continúa enfrentando retos debido a la volatilidad de los precios internacionales del azúcar, porque como yo les digo, ellos también son una empresa a nivel internacional. Sigue siendo un actor clave en la industria azucarera en Perú, manteniendo su liderazgo en la producción de azúcar y sus derivados. En el organigrama tenemos como principal CEO, dueño, Rubén Sánchez. Quien le sigue viene a ser el gerente de Administración y Relaciones Comunitarias, Jorge Fernández. Y luego vienen los gerentes de finanzas, gerentes del área de contabilidad, gerente de logística, gerente del área de proyectos, el área de asesoría legal, etcétera, etcétera. Como visión y misión de la empresa, tenemos como visión ser reconocidos como líderes en la producción de azúcar y productos derivados de la caña, no solo en el mercado nacional, sino también en el mercado internacional, así promoviendo la innovación de tecnologías. Para este punto viene el punto de misión, que también, como les dije, busca ser innovada en el uso de tecnologías para optimizar su cadena de producción, con el encargado del área de logística y el área de almacenaje. También aumentando la eficiencia, reduciendo su impacto ambiental, también contemplando el desarrollo de su capital humano. Ahora, para hablar un poquito acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, voy a presentar el FODA, que como fortaleza tenemos la capacidad productiva, que la empresa cuenta con una infraestructura y tecnología avanzada para la producción de azúcar y sus derivados. En oportunidades tenemos lo que es la expansión en mercados internacionales, que es su primer objetivo, y existiendo así oportunidades para aumentar su presencia en los mercados. En debilidades tenemos como dependencia de la producción de la caña de azúcar, que es su primer producto, la caña, el azúcar. Y como amenazas tenemos la competencia internacional como primer punto, ya la competencia en países productores de la caña es como en Brasil, como en India y como en Tailandia, que puede afectar el acceso de agroindustria para monga a mercados internacionales debido a las fluctuaciones en los precios internacionales. Y le paso la palabra a mi compañera. Compañera, ¿estás con el micrófono apagado? Ya, la situación general de agroindustria para Monga. Eh, el azúcar, esta empresa se cultiva en dos zonas, en zonas tropicales y en zonas templadas, pero en sí no hay mucha diferencia entre sí. En la tabla 1, que va a referenciar sobre los mercados mundiales y comercio de 2018 hasta 2024, vamos a poder visualizar que la producción en todos esos años ha ido variando en poquito. El consumo sí ha ido subiendo,
Las exportaciones representan el 31 al 33% de lo que son la producción y las importaciones representan el 29 al 30% de que es la producción. El stock sí se ha mantenido en todos los años, menos en el año 2024 que ha bajado un poco nada más. Este cuadro da referencia a que si hubiera una gran diferencia entre consumo y producción, esto se reflejaría en la subida de precio, porque si bien sabemos si hay mucho consumo, si el consumo supera lo que es la producción, sí hay una subida de precio. Ahora, el PBI. El PBI, en este cuadro podemos visualizar que ha ido mejorando en los varios sectores, como el sector del petróleo, de la luz, han ido mejorando. Entonces, en julio de 2024 podemos visualizar que estamos en 4.5% y que seguirá mejorando. ¿Qué de importante es el PBI para las empresas? Pues esto es para que ellos puedan tomar buenas decisiones para sus negocios. Análisis competitivo del país. En esta parte nos vamos a enfocar en tres secciones, en lo que es factores, demandas y rivalidad de empresas. En los factores vamos a visualizar en qué regiones se ha producido más lo que es los azúcares. Acá podemos ver que se ha producido más en Lambayeque con 315 toneladas de azúcar y en Arequipa con 8 toneladas. Acá también influye el agua. Ingenios quiere decir sobre las empresas, o sea, las otras empresas que también producen azúcar. En demanda, como sabemos, la demanda es muy importante en cualquier actividad, en cualquier negocio. Eh, el azúcar va más directamente al consumo humano, el 85% va para directamente al consumo humano y el otro 15% representa para ir a gaseosas, galletas o entre otros productos. Eso representa la tabla 3 cuando visualizamos que hay importación 155.000 y exportación tenemos un en negativo. Rivalidad de las empresas. Acá vamos en la tabla 4 a ver sobre la producción de azúcar y molienda de caña por ingenio, o sea, por empresas, en el Perú al 2024. Acá también vamos a poder visualizar las empresas en qué grupos están. Por ejemplo, WOM, nuestra empresa agroindustria para Monga está en el grupo WOM. WOM también pertenece a Andahuasi, pero por problemas legales no tienen el poder completo de poder realizar acciones y esto refleja un mal ejemplo en todo este sector de azúcares. También visualizamos en la tabla 5 exportaciones e importaciones por tipo de azúcar en el 2024. Aquí vemos la totalidad de importación que es 163.327 y exportación 155.379. No hay mucha diferencia, entonces esto da a entender que deberíamos exportar más. Por último, fuerzas económicas y financieras. Aquí vamos a ver la estabilidad financiera que es muy importante para todos los negocios. Entonces, aquí visualizamos en solvencia y rentabilidad que en 2021 hay una baja bastante prudente. Esto se refiere por la pandemia, que en ese tiempo cerraron muchos negocios, entonces no había rentabilidad y no había solvencia para poder pagar a los proveedores. Pero sin embargo, actualmente ha ido en 2022, 2023 y en la actualidad ya ha ido mejorando y hay una buena estabilidad. A continuación, mi compañera Maciel. Métodos de capital de trabajo. En el cuadro mostrado se presentan los cálculos de dos diferentes métodos entre los años 2019 y el 2023. A continuación les explico las posibles razones y diferencias entre ambos métodos. Pero antes se debe sacar el fondo de maniobra, el cual es la suma del efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, menos las cuentas por pagar. En el método 1, para poder usar este método se calcula el capital de trabajo neto operativo, en el cual tenemos una tasa referencial del 5%. Este método tiene un enfoque tradicional. Esto quiere decir que cuando el valor sea positivo indica que los activos superan a los pasivos, el cual significa que tiene una buena liquidez, como en los años 2023, 2022 y 2021, 2019, a diferencia del año 2020, que tiene un valor negativo, lo cual indica que no tuvo una buena liquidez operativa. En el método 2 se puede ver reflejado que en el año 2023-2022 la empresa tiene una buena liquidez a diferencia del año 2021 y 2022. No tiene una buena liquidez operativa.
Esto se debe a los ajustes del fondo de maniobra. Siguiente diapositiva, por favor. Flujo de caja proyectado a horizonte a 5 años. En el flujo de caja financiero incorpora el impacto del financiamiento en el flujo de caja económico. Aquí se puede observar cómo las decisiones relacionadas con el financiamiento afectan la disponibilidad de recursos en cada periodo. Flujo de caja económico. Esto se considera únicamente los ingresos y costos operativos, depreciación, amortización y valor que desea, sin tomar en cuenta lo que son las deudas a financiar, refleja la capacidad de cada proyecto para generar flujos operativos por sí solo. Doy pase a mi siguiente compañera. Bueno, para hallar el cálculo del BAN y el TIR, bueno, hemos usado la fórmula vista en clase que en este caso nos da un total de 168.138.09, lo cual nos refleja un BAN positivo. Esto indica que el proyecto generará un valor significativo por encima del costo de la inversión. Y bueno, eso también significa que descontando los flujos de caja al 10%, el proyecto aporta valor a la empresa y es financieramente atractivo. En el TIR tenemos un 0.42, esto significa que el proyecto tiene una rentabilidad del 42%, que es considerablemente mayor que el costo del capital del 10%, ¿no? Y bueno, esto se sugiere que el proyecto es muy atractivo y que se espera que genere un rendimiento alto. Bueno, las interpretaciones son, dado que el BAN es positivo y la TIR es muy superior al costo de capital, el proyecto es financieramente viable y debería ser aceptado. Otra interpretación podría ser, a pesar de la rentabilidad alta, es importante considerar los riesgos asociados y la sensibilidad a cambios en las proyecciones de flujo de caja. Un análisis de sensibilidad podría ayudar a entender cómo variaciones en los flujos futuros afectarían el BAN y la TIR. Siguiente diapositiva. Bueno, en el cálculo del WACC, aquí tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio, ¿no? Como datos tenemos el TEA, que es el 5% del costo de la deuda, el COC, que es el 10% del patrimonio, el costo, bueno, sería el costo de oportunidad. Y bueno, aquí hemos usado la fórmula también, lo cual nos resulta un resultado de 0.07205, redondeando a porcentaje sería 7.21%, ¿no? Y bueno, como interpretación, podríamos decir que un WACC del 7.21% indica que en promedio la empresa necesita generar un retorno del 7.21% sobre sus inversiones para cubrir los costos de su capital. Ese es el punto de referencia que se debe superar para que los proyectos sean considerables rentables. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, por último, para ya el cálculo de levita y NOPAT, bueno, aquí tenemos para ambos cálculos las cuentas, eh, las notas también, ¿no? Y bueno, para el cálculo de levita es sumar la ganancia operativa con la depreciación, la amortización y la cobranza dudosa. Aquí tenemos los resultados para cada año. Y bueno, en el cálculo del NOPAT hemos usado la forma de los ingresos operativos por el 1 menos la tasa impositiva, que en este caso sería 29.5%. Como interpretación, bueno, podemos decir que en el año 2021 se tiene una ganancia operativa de 93.125, en el año 2022 se tiene 116.536, mientras que en el año 2023 se tiene 62.744. Bueno, esto demuestra que en el año 2022 es en realidad $23.411, más rentable que en otros años, aunque tenga mucha más deuda, ¿no? Bueno, en este caso el NOPAT en el año 2023 disminuyó, pero a pesar de ello sigue siendo positivo, pero para ello deben reducir los gastos que puedan generar más ingresos, ¿no? Y en el cálculo del EBITDA, bueno, calculado como la suma del resultado operativo, 62.744, y la amortización, 381, nos da un total de 63.125 unidades monetarias, lo cual este indicador es fundamental porque refleja la capacidad de la empresa para generar recursos financieros exclusivamente a partir de sus operaciones, sin considerar aspectos como la depreciación, la amortización o impuestos. Le doy pase a mi compañero.
Como conclusiones, la evolución de agroindustria para Monga ha logrado modernizarse, expandirse, diversificarse, consolidándose como una de las principales agroindustriales del Perú. Con el apoyo del Grupo Gloria, ha superado desafíos y se ha adaptado a las demandas de sostenibilidad y competitividad global. También tenemos la habilidad financiera que con el proyecto presenta un BAN positivo de 168.000, lo que indica que genera un valor significativo sobre la inversión. Tenemos una alta rentabilidad con un TIR del 42%, que el proyecto supera ampliamente el COC que tenemos, que es el 10%, sugiriendo un rendimiento atractivo. Tenemos un crecimiento sostenido. Se proyecta un crecimiento del 10% anual en las ventas, reforzando la expectativa de los ingresos futuros. Tenemos riesgos considerables que, a pesar de tener una alta rentabilidad, es crucial evaluar los riesgos asociados y la sensibilidad de cambios en las proyecciones del flujo de caja. Y por último, tenemos la capacidad de reinversión. Al flujo de caja positivo desde el primer año nos permite reinvertir en operaciones o pagar deudas, mejorando así la salud financiera. Siguiente diapositiva. Por último, tenemos las recomendaciones, que se recomienda realizar un análisis de sensibilidad para así entender cómo las variaciones en los flujos afectarían al TIR y al BAN. Se recomienda implementar un monitoreo riguroso sobre los costos, dado que se proyecta un crecimiento del 6% anual de estos. Se recomienda realizar una evaluación de riesgos para mitigar posibles impactos negativos en las proyecciones financieras. Se recomienda también realizar una inversión de utilidades en proyectos de expansión o mejora operativa para maximizar el crecimiento. Y por último, se recomienda realizar revisiones periódicas del desempeño financiero del proyecto para así ajustar estrategias según sea necesario. Gracias.